Estamos de regreso en el segmento con el experto, nuestro amigo y colaborador Edmundo Sánchez, y estamos platicando sobre el tema la pareja de mi hijo o de mi hija usa drogas. Antes de irnos a un corte, yo le comentaba y le preguntaba más bien a Edmundo sobre qué tanto nos podemos involucrar en esta situación, qué tanto podemos entrar en esta situación y sobre todo cuando hay niños de por medio, cuando ya tienen hijos y que sentimos nosotros como padres que corren algún peligro con esta pareja. Edmundo. Fíjate que es complicadísimo esto, ¿no? Y yo te contestaría de manera genérica que cuando existe realmente una evidencia de que hay un riesgo, hay un peligro, ¿no? Inclusive la negligencia se tiene que demostrar. Hay vías legales e inclusive puedes llegar hasta quitarle la patria potestad. En México, la custodia en Estados Unidos a una persona que está siendo un padre negligente por el uso o el abuso de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, de hecho, las cortes, los jueces de ambos lados de la frontera son muy cuidadosos con estas instancias. Cuando hay una evidencia, ¿no? Si hay una prueba médica, hay una prueba psicológica, terapéutica, pero sobre todo médica, de que el individuo está enganchado en alguna sustancia tóxica importante, alguna drogadicción fuerte, inmediatamente se toma acción. Inclusive cuando los dos padres, que esto sucede creo que mucho más frecuentemente en Estados Unidos, cuando los dos están involucrados, ¿no? Porque imagínate cuando uno es el que se droga y son los dos los que se drogan, pues los chiquitos están en un riesgo tremendo, ¿no? O sea, te encuentras casos terroríficos en donde los niños pasan a veces 2 días sin comer porque los otros están allá en su onda, en su viaje astral, ¿no? Entonces, pues obviamente las cortes, sobre todo en Estados Unidos, actúan inmediatamente y remueven a los niños de esos ambientes que pueden resultar peligrosos, de riesgo, tóxicos y demás. Y obviamente pues ha habido desgracias también, ¿no? De chiquitos que están sin supervisión y pues obviamente sucede un accidente o salen a la calle, en fin, una serie de cosas que pueden pasar. Entonces yo te contestaría de esa manera, ¿no? Cuando hay una evidencia de un riesgo o de que la adicción o el consumo pone en riesgo, pues obviamente hay que intervenir y existen vías legales, ¿no? Existen maneras de actuar para crear. Tú como abuelo, en ambos lados de la frontera tienes derechos legales para reclamar la custodia o la patria potestad de los pequeños. Edmundo, retomando la perspectiva del papá y de su capacidad o derecho a intervenir y de qué forma hacerlo cuando vemos que nuestros hijos están con una pareja que, pues, vamos a hablar de la marihuana, ¿no? Porque de lo demás sería muy escandaloso. Por lo pronto empezamos con la marihuana, que es lo más fácil de manejar. ¿Hasta qué edad podemos nosotros de alguna manera intervenir para pedirle que reflexione y si no lo hace, exigirle que reflexione y si no lo hace, impedir o prohibir la relación? Bueno, las dos primeras creo que toda la vida, la tercera hasta los 18, ¿no? O sea, las dos primeras puede ser toda la vida. Tú puedes tener una hija de 40 años y que está en una relación tóxica y no necesariamente porque el tipo consuma marihuana, sino porque a lo mejor tiene comportamientos aberrantes y pues si la hija es realmente así como quieres vivir, o sea, estás consciente de esto y esto, estás previendo qué va a pasar después, porque muchas veces en muchas situaciones, no nada más de consumo de drogas y demás, sino muchas cosas, por ejemplo, cuando hay una diferencia muy grande de edades, ¿no? Tienes que decir, estás contemplando lo que va a pasar en 30 años, ¿no? O sea, tú vas a tener tantos, él va a tener tantos, o sea, estás preparada o preparado para una situación así. Entonces, es un poco invitar a la reflexión y a la conciencia, ¿no? Creo que ese es un camino que nos puede abrir muchas puertas con nuestros hijos y con la gente en general. En lugar de decir, estás mal, estás equivocado, no hagas eso, es decir, estás consciente de, te has puesto a pensar qué va a pasar, has considerado que cuando esto suceda, si esto no se resuelve, sí sabes qué sigue, ¿no? O sea, el abuso, el consumo de este tipo de sustancias que sigue. Tengo un caso ahí en el consultorio, una pareja, en el que comenzamos en un diálogo hace ya más de un año, en el que decíamos, aquí el marido parece que hay la probabilidad de una situación complicada con el alcohol. Y conforme ha avanzado, ¿no? Hemos avanzado en el trabajo durante un año y pico, ahora ya estamos en la absoluta convicción que es alcohólico, ¿no? O sea, empezaba con una sospecha, claro, ya han pasado una serie de cosas, de hecho él ya dejó la terapia, ya solamente viene ella, y él inclusive ya tuvo un accidente, ya chocó en estado alcoholizado, o sea, ya se está generando una evidencia más contundente, ¿no? O sea, como hace un año y pico que comencé a trabajar con ellos, como allá a lo lejos parece que hay algo, ahorita ya lo tienes aquí y dices, ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Y entonces es en el diálogo con esta persona, con la esposa, de decir,
Bueno, y estás consciente, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque te quedes o te vayas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, eso invitar a la conciencia, ¿no? No le puedes decir, y mucho menos a un paciente, no, pues divórciate, ¿no? O aguántate. O sea, eso jamás lo va a decir. Un buen terapeuta jamás te va a decir eso. Jamás te va a decir, aguántate o divórciate. Te va a decir qué quieres hacer. Toma en cuenta que va a pasar esto. Y es lo mismo con tu hija, ¿no? O con tu hijo. ¿Estás consciente de lo que va a pasar? ¿Has pensado qué es lo que va a suceder en esto? Entonces, pues esa invitación a la conciencia puede ser toda la vida. Tu hija puede tener 40, 50 años, no importa. Lo otro, el tomar medidas ya restrictivas y demás, pues en realidad solo puedes hacer antes de los 18 y con ciertas limitaciones, ¿no? Porque, bueno, pues ¿qué vas a hacer? A menos que tengas los recursos para mandar a tu hija a un internado en Canadá, ¿no? Cosas de tipo y así, no, pues ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué tanto puedes realmente imponer esa separación? Pues hay que ser muy cuidadoso e insisto, siempre trabajar invitando a la conciencia, inclusive poder entrar en un proceso terapéutico, ¿no? También es una opción. Una alternativa. Tiene que ver, Edmundo, el que tengas, por ejemplo, baja autoestima, el que no tengas, a lo mejor como ya lo decías, ¿no? Invitar a la conciencia, oye, ¿sabes qué va a pasar? Pero en realidad que tengas a lo mejor algún otro problema en baja autoestima, para no darte cuenta que una relación tóxica, como lo dices, no tienen que ser las drogas, sino puede ser cualquier otra situación en la que puede ser una persona que sea adicta y no a lo mejor a las drogas, sino al trabajo, a la neurosis, a los enojos, a la mala actitud, o sea, otros tipos de adicciones en las que por más que hables con una persona, pues si tiene toda esta baja autoestima y esta falta de conciencia, pues no vas a poder trabajar totalmente o no te vas a poder involucrar hasta que la otra persona, pues, no sé, tome conciencia de que no es lo que se merece, ¿no? A veces te escucho hablar y me pregunto, ¿cómo será conversar contigo dentro de 20 años? No, de verdad. Tienes a veces algunas preguntas así como muy claves, muy profundas y me llama mucho la atención porque eres una chica muy joven, ¿no? Entonces, ¿verdad? Me encanta eso. ¿Un halago? Sí, es un halago. Sí, y los que me conocen dirían, viniendo del mundo, es un súper halago. Sí. Pero yo te diría que has dado en un clavo tremendísimo, porque hay una fórmula casi inequívoca. En una relación, especialmente de pareja, pero puede ser cualquiera, donde existe una persona exageradamente neurótica o adicta, un alcohólico, un drogadicto, un marihuano, o una persona adicto al trabajo, adicto al juego, adicto inclusive al sexo, donde hay una persona que es adicta a lo que sea o extremadamente neurótica, a un lado tienes por definición y el 99.9% de las veces un codependiente. O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, por supuesto, mucho del problema no es atacar al novio de tu hija, sino es enfocarte en resolver la codependencia de tu hija, ¿no? Porque esa es una de las cosas que nos falla. Y te digo, acabas de dar un clavo enorme. O sea, el trabajo no está en resolverle la drogadicción o en atacar al yerno o a la nuera, sino en trabajar en la codependencia de tu hijo o de tu hija, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer para resolverlo? Por eso hablaba yo de ir a terapia inclusive, ¿no? Porque esa persona, tu hijo o tu hija, tiene que resolver el mecanismo codependiente que lo tiene enganchado a una persona con un problema de adicción, donde hay una neurosis específica, una neurosis que va acompañando siempre a la adicción. El adicto no es adicto nada más así como... ¿Cómo te explico? Aislado. Sí, no, la adicción no nada más, no tiene que ver solo con el consumo, con el juego, con la borrachera. La adicción es un problema muy complejo, es un problema integral, ¿no? De hecho, del alcoholismo decimos que es una enfermedad degenerativa, crónica, incurable, y que además es una enfermedad del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu, ¿no? Entonces, la adicción es un problema muy complejo y por lo tanto no está nada más en relación a lo que la persona consume, sino está en relación a cómo vive, a cómo piensa, cómo reacciona. Y a un lado está el codependiente. De hecho, la palabra codependiente se inventó en ese sentido. Los primeros codependientes que se estudiaron fueron las esposas de alcohólico, hace muchísimos años, porque se dieron cuenta que, y de ahí viene la palabra, dependiente es el adicto, por eso es el fármaco dependiente, es la manera elegante de decir drogadicto. Entonces, un dependiente al alcohol es un alcohólico, un dependiente a la droga es un drogadicto. Y entonces se dieron cuenta que estaba el que consumía, en este caso el alcohólico, que era dependiente, su estado de ánimo depende de si consume o no consume. La esposa depende del que depende, ¿no? Si este se emborrachaba, ella se ponía mal. Diría mi maestro, ¿no? A él bebe y a ella le hacen daño.
Entonces, esta está muy atenta a si bebe o no bebe. Ese es el principio de la palabra. Ahora, la codependencia significa muchas más cosas, pero en un principio ese es el origen de la palabra, el que depende junto con. Entonces, él bebe y ella está pendiente del que bebe. Decía una amiga mía, el alcohólico tiene su botella y la esposa del alcohólico tiene al alcohólico, ¿no? Ella se bebe a él, ¿no? Entonces, depende de él, por eso se llama codependiente. Entonces, hay que resolver esa codependencia porque en el 99% de los casos, al lado de un adicto, de un neurótico en extremo, siempre va a haber un codependiente y eso es lo que hay que enfocarse a resolver. Edmundo, pues muchísimas gracias el día de hoy. Nosotros somos dependientes aquí del tiempo y ese ya se nos terminó. ¿Por qué no nos das tus números de contacto si eres tan amable? Sí, anda muy simpático el Javi. Chistorete. Quiero mandarle un saludo muy especial a tu tocayo, a Javier Vega, que nos está viendo ahí en la Ciudad de México, porque además ha estado en las últimas semanas ahí ayudándome a hacer algunas combinaciones de colores. Así que si a usted no le gusta cómo me veo a cuadro, pues reclámele a Javier, porque son su guía y su sugerencia. Yo le agradezco mucho que se tome el tiempo y la molestia de hacerme sus comentarios y te mando un fuerte abrazo, mi querido Javier. Me puede usted encontrar en el 619-618-2864, 619-618-2864. Y le recuerdo que este lunes 14 de 11, ¿no? Lunes 11 de abril a las 7 de la tarde tendremos la charla sobre el 7º secreto de la felicidad, ya es el último, en San Diego. Esto es a las 7 de la tarde, próximo lunes. Más detalles, 619-618-2864. Muchísimas gracias, Edmundo, por ese segmento de psicología. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más de Como Cada Mañana.